Así es, un gusto recibir en el programa Radio Televisión al licenciado Jaime Ascarruns, él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y va a opinar, va a dar su punto de vista sobre el tema del incremento salarial. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros, un saludo inmenso. Muy buenos días, Alberto, gracias por darme este espacio en tu prestigioso programa. Agradecido. Estamos listos para conocer qué opinan de esta ya definición y esta resolución del gobierno sobre el aumento salarial. Bueno, como ya es casi una costumbre, diría yo, cada año para la fecha cercana al 1 de mayo, los empresarios recibimos las noticias de cuánto más hay que gastar en el gasto corriente, va a decir en salarios. Nosotros obviamente hemos estado adelantando algunos criterios y hemos insistido respetuosamente siempre ante el Supremo Gobierno para que considere la posibilidad de dialogar con los empresarios respecto a este tema que sin duda es importante. Bueno, hay mucho que comentar al respecto, pero ¿cuál es el propósito, digamos, de un incremento salarial? Es la reposición de la pérdida de valor adquisitivo que hubiera sucedido durante la gestión pasada. Entonces, si por ejemplo la inflación estuvo alrededor de un 3.1%, correspondería más o menos un incremento salarial de ese orden como base de discusión. Lo importante, Toto, es que en estas discusiones, de acuerdo a las recomendaciones inclusive de los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estas reuniones deberían ser tripartita, o al menos debería el Supremo Gobierno tener reuniones independientemente con uno y otro sector. Los empresarios creamos empleo con nuestro propio esfuerzo, nuestro capital, y hemos siempre priorizado, Toto, y lo hemos manifestado en diversas oportunidades, que el empleo debe ser nuestra meta principal, es decir, debemos intentar preservar el empleo, porque este tipo de presiones en un momento en que para nadie es desconocido que hay dificultades económicas, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Imagínense, Toto, ha habido quiebra de bancos internacionales, desde el Silicon Valley, el Deutsche Bank y otros en Europa. Entonces, esto quiere decir que la economía mundial también está en algún tipo de problemas y, lógicamente, los gobiernos de esos países han tomado medidas de protección, entre otras la subida de tasas de interés. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, es lamentable que no hubiésemos sido consultados y como le digo, Toto, pues al final del camino nosotros vamos a tener que ver la manera de cumplir con esta imposición salarial, pero por ejemplo, decirle que en los últimos años, yo tengo aquí un dato, desde el 2006 al 2022, la evolución del salario mínimo ha significado un 350%. O sea, el 2006 el salario mínimo era 500 bolivianos, el 2022 era 2.250 y ahora va a ser 2.362. Toto. Esta posición de respecto a una conversación, ¿qué hubiera sido si ustedes tenían la oportunidad de hablar con el gobierno, de negociar? ¿Hubiéramos llegado a lo mismo? ¿Es una posición cerrada de los empresarios? Porque es un tira-afloja normal, ¿no? El empresario quiere tener menos costos para todo lo que trabaja e invierte. Y el gobierno quiere aumentar no solo al sector público, sino al privado, para que también ellos tienen una ganancia de la parte de la que tenían. ¿Este aumento salarial es permanente cada año o está viniendo después de mucho tiempo? Una orientación, por favor, estimado Jaime. Bueno, en los últimos años, Toto ha sido prácticamente algo de lo que se ha cumplido rígidamente cada año, pero además tiene un impacto difícil para
para el cumplimiento de esta norma. Usted que también va a tener que cumplir con esto, comprende que es difícil que le den una norma que es retroactiva, es decir, a usted le dicen a partir de ahora el salario es de este otro nivel, pero usted lo tiene que pagar retroactivo a enero. Entonces esto quiere decir que usted ha tenido que estar seguramente guardando fondos o haciendo una previsión, como ya tenemos que hacerla seguramente la mayor parte de las empresas, para poder cumplir con esta obligación. Yo quiero remarcar que los empresarios, por supuesto que estamos del lado de nuestros trabajadores. Somos una sola familia, ¿no es cierto? Y trabajamos juntos. Los trabajadores tienen que cuidar su fuente de trabajo porque es el origen, digamos, del soporte económico para la subsistencia de ellos y de sus familias. Y los empresarios tenemos que cuidar a nuestros trabajadores para que su productividad y su rendimiento sea adecuado y nos dé la competitividad que se necesita para buscar otros horizontes. Esto quiere decir que nosotros deberíamos buscar las exportaciones como una de las formas de ampliar los mercados, pero también paralelamente una de las mejores maneras para incrementar las reservas internacionales netas. Por ello, con el gobierno se debería negociar incentivos a nuestros exportadores, incentivos para que nuevos empresarios, nuevos emprendedores se animen, digamos, a arriesgar en este rubro y tengamos una capacidad de exportación mayor, con mayor productividad y con mayor eficiencia. Muchísimas gracias. Me gusta el nivel, la ponderación que ponen en cada opinión. Realmente es otro tipo de diálogo, porque antes era un ataque de francotiradores que nunca tenía un buen resultado. Así que gracias, Jaime. Me siento muy complacido. Así que te bendigo y que tengas lindo tiempo y que Bolivia entera prospere en todos los sentidos. Muchas gracias, Toto. Ha sido un placer estar en tu canal. Muchísimas gracias. Bendiciones a ti. Gracias, muy gentil.